Hola a todos. Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy les traigo un resumen detallado del libro El lenguaje corporal en la atracción y las citas de Christopher Philip. El lenguaje corporal es una herramienta universal y poderosa para comunicarnos de manera efectiva, especialmente en situaciones de citas y atracción. Este libro muestra cómo identificar señales sutiles para evitar malentendidos y mejorar nuestras interacciones. El 55% de la comunicación es no verbal, el 38% es tono de voz y solo el 7% corresponde a las palabras. Por ello, descifrar las señales corporales nos otorga una gran ventaja en nuestras relaciones personales y profesionales. Capítulo 1. Introducción al lenguaje corporal. El lenguaje corporal es biológico. Muchas de nuestras expresiones no verbales están arraigadas en la evolución humana, no en la cultura. Esto significa que todos emitimos y leemos señales de manera subconsciente, pero con práctica podemos hacerlo de forma consciente. Errores comunes. Los hombres suelen ignorar las señales sutiles de las mujeres, lo que lleva a rechazos o incomodidad. Por ejemplo, acercarse sin observar primero señales de receptividad puede ser percibido como invasivo. Ventajas de aprender estas habilidades. Podrás interpretar emociones como interés, aburrimiento o desconfianza, y ajustar tu comportamiento en tiempo real. Además, entenderás cómo expresar interés de manera más efectiva. Capítulo 2. Proximidad y espacio personal. Los 4 niveles de espacio personal. 1. Íntimo. Menos de 50 centímetros, reservado para familiares y parejas. 2. Personal. De 50 centímetros a 1 metro, ideal para amigos. 3. Social. De 1 a 4 metros, para conversaciones casuales. 4. Público. Más de 4 metros, para desconocidos. Errores comunes al invadir el espacio personal. Acercarse demasiado rápido, usar una posición dominante o no respetar la zona de confort de la otra persona. Consejo práctico. Acércate gradualmente y observa la reacción. Si la otra persona no retrocede, es señal de comodidad. Si lo hace, respeta su espacio. Capítulo 3. Señales de interés. Indicadores de atracción. 1. Proximidad. Reducir la distancia física intencionalmente. 2. Postura abierta. Brazos relajados, cuerpo orientado hacia ti. 3. Contacto visual. Miradas frecuentes y sostenidas acompañadas de sonrisas. 4. Gestos juguetones. Jugar con el cabello, los labios o tocar objetos cercanos. Gestos específicos que denotan interés. Tocarse el cuello o las muñecas. Inclinación hacia adelante durante la conversación. Tocar accidentalmente tu brazo o hombro. Importante. Una sola señal no confirma nada. Busca varias señales consistentes para identificar el interés real. Capítulo 4. Señales de desinterés y rechazo. Indicadores de rechazo. 1. Brazos cruzados sobre el pecho. 2. Mirar hacia otro lado o evitar el contacto visual. 3. Inclinarse hacia atrás o alejarse físicamente. 4. Jugar nerviosamente con objetos, como un bolso o un teléfono. 5. Expresiones aburridas. Bostezar, tamborilear los dedos o mirar el reloj. Errores comunes al ignorar estas señales. Insistir en una conversación cuando la otra persona está claramente incómoda puede generar rechazo definitivo. Consejo clave. Si detectas estas señales, cambia de tema, ofrece espacio o finaliza la interacción de manera cortés. Capítulo 5. Estrategias para mejorar tu lenguaje corporal. Como mostrar confianza. Mantén una postura erguida con los hombros relajados. Usa una sonrisa genuina y contacto visual frecuente. Mantén las manos visibles para generar confianza. Cómo ajustar tu comportamiento según las señales. Si detectas interés, puedes acercarte lentamente y usar tu propio lenguaje corporal para reforzar la conexión. Si notas desinterés, retrocede y respeta los límites. Evita posiciones de poder o intimidación. No te acerques demasiado rápido ni invadas el espacio personal sin señales claras de aprobación.
Recuerda que la comodidad es clave. Capítulo 6. Contexto y cultura en el lenguaje corporal. El contexto importa. Las señales no verbales deben interpretarse considerando el entorno. Por ejemplo, jugar con el cabello en una reunión de negocios no tiene el mismo significado que en un bar. Las diferencias culturales. En algunas culturas, la proximidad física es normal, mientras que en otras puede percibirse como invasiva. Aprende las normas culturales del entorno en el que te encuentras para evitar malentendidos. Ejemplo práctico. En Japón, la distancia social es menor que en Estados Unidos. Invadir el espacio personal en un país podría ser aceptable en otro. Dominar el lenguaje corporal es una habilidad universal, pero siempre debes adaptar tus interpretaciones al contexto y la cultura. Conclusión y reflexión final. Dominar el lenguaje corporal no es magia, es una habilidad práctica que puede transformar tus interacciones. Empieza observando, practicando y ajustando tus propias señales. Con el tiempo, podrás leer a las personas de manera más efectiva y construir relaciones más profundas y significativas. Hola a todos. Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy les traigo un resumen detallado del libro Este dolor no es mío de Mark Wallen. Bolin comienza explicando su experiencia personal en la que se enfrentó a problemas de visión causados por una enfermedad ocular. A través de su propia búsqueda de sanación, descubrió el impacto de los traumas familiares heredados, aquellos que se transmiten de generación en generación y pueden afectar nuestra salud y bienestar emocional. Capítulo 1. Traumas perdidos y encontrados. En este capítulo, Bolin introduce la idea de que los traumas familiares no resueltos se pueden manifestar como síntomas físicos o emocionales en generaciones posteriores. Utiliza el caso de Jassy, quien sufre de insomnio sin causa aparente, pero cuyo problema resulta estar relacionado con la trágica muerte de su tío. Este ejemplo ilustra cómo los eventos dolorosos que quedaron sin resolver pueden perdurar. Capítulo 2. 3 generaciones de historia familiar compartida. El cuerpo familiar. Bolin explora cómo los traumas de generaciones anteriores no solo se transmiten emocionalmente, sino también biológicamente. La epigenética sugiere que el estrés y las experiencias traumáticas pueden marcar el ADN y afectar la vida de las generaciones siguientes, influenciando sus respuestas emocionales y físicas. Capítulo 3. La mente de la familia. Este capítulo analiza cómo los patrones familiares de pensamientos y comportamientos también influyen en las generaciones siguientes. Los traumas familiares pueden llevar a desarrollar respuestas automáticas de estrés y miedo. Bolin destaca cómo identificar estos patrones ayuda a comprender por qué ciertas emociones o reacciones pueden sentirse inexplicables. Capítulo 4. El planteamiento del lenguaje nuclear. Bolin introduce el concepto de lenguaje nuclear, que consiste en identificar palabras o frases que expresan miedos o dolores profundos relacionados con traumas familiares. Estas palabras revelan lo que puede estar sin resolver en el subconsciente y permiten rastrear el trauma hasta su origen. Capítulo 5. Los 4 temas inconscientes. Aquí, Bolin describe 4 temas clave que suelen estar presentes en los traumas heredados: la exclusión, la deslealtad familiar, el rechazo y la identificación. Estos temas se reflejan en la vida actual de las personas y, al identificarlos, se puede comenzar un proceso de sanación y liberación. Capítulo 6. La queja nuclear. Este capítulo ayuda al lector a identificar su queja nuclear, la queja profunda que expresa dolor y que proviene de traumas familiares no resueltos. Bolin explica que esta queja puede ser una pista importante para comprender la raíz del dolor emocional que se manifiesta en la vida cotidiana. Capítulo 7. Los descriptores nucleares. Bolin describe los descriptores nucleares, palabras y frases que las personas utilizan para describir a sus padres o figuras significativas, revelando así los sentimientos hacia ellos y los traumas que pueden haberse transmitido. Reconocer estos descriptores permite entender mejor las emociones y cómo éstas se vinculan a la historia familiar. Capítulo 8. La frase nuclear. Este capítulo se enfoca en identificar la frase nuclear, una expresión o frase que encapsula el trauma familiar. Bolin explica cómo esta frase puede resonar en el subconsciente y afectar las relaciones y decisiones actuales. Al descubrirla,
se pueden iniciar procesos de liberación emocional. Capítulo 9. El trauma nuclear. Aquí, Bolin explica el concepto de trauma nuclear, el evento o trauma inicial que desencadena las respuestas emocionales y físicas de las generaciones siguientes. Comprender este trauma ayuda a desentrañar el origen del dolor emocional y facilita el inicio de la sanación. Capítulo 10. Da entendimiento a la integración. Bolin plantea la importancia de integrar los descubrimientos sobre la historia familiar para lograr una verdadera curación. Explica que entender el trauma y aceptarlo es el primer paso, pero que la integración completa del conocimiento ayuda a transformar el dolor en algo positivo. Capítulo 11. El lenguaje nuclear de la separación. Este capítulo explora el lenguaje nuclear de la separación, que es el impacto que tiene una ruptura temprana con la figura materna en la vida emocional. Bolin muestra cómo esta separación puede dejar una huella emocional profunda que influye en el apego y en las relaciones futuras. Capítulo 12. El lenguaje nuclear de las relaciones de pareja. Bolin explica que el trauma heredado puede influir en las relaciones de pareja, llevando a repetir patrones de dolor o desconfianza. Este lenguaje nuclear se manifiesta como comportamientos inconscientes que provienen de la historia familiar y que pueden interferir en la capacidad de tener relaciones saludables. Capítulo 13. El lenguaje nuclear del éxito. Este capítulo aborda cómo el trauma heredado también puede afectar la percepción del éxito y la autoimagen. Bolin analiza cómo los traumas y las creencias familiares relacionadas con el fracaso o la falta de apoyo pueden afectar la capacidad de una persona para alcanzar sus metas y mantener su autoestima. Capítulo 14. La medicina del lenguaje nuclear. El libro concluye con una guía sobre cómo utilizar el lenguaje nuclear para sanar los traumas familiares. Bolin proporciona ejercicios y prácticas para transformar el dolor en crecimiento, y alienta al lector a integrar los descubrimientos sobre su historia familiar para liberarse de patrones negativos y vivir una vida más plena. Conclusión y reflexión final. En este dolor no es mío, Mark Wallen nos invita a descubrir cómo los traumas no resueltos de generaciones pasadas pueden moldear nuestras emociones, relaciones y comportamientos actuales. Al explorar el lenguaje nuclear y los patrones de dolor heredados, aprendemos que solo al reconocer y aceptar la historia de nuestros ancestros podemos liberarnos de estos ciclos y vivir una vida más consciente y plena. Bolin nos recuerda que aunque cargamos con el legado emocional de nuestros antepasados, también tenemos el poder de transformar ese dolor en una fuente de sanación, resiliencia y crecimiento personal. Hola a todos. Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy les traigo un resumen detallado del libro El placebo eres tú de Joe Dispenza. Dispenza parte de su propia experiencia de autocuración tras un accidente. Propone que, así como los placebos funcionan creando expectativas de bienestar en la mente, podemos inducir mejoras en la salud al convencernos de nuestro propio poder curativo. Explora aquí la idea de que no necesitamos un agente externo, como una píldora, para sanar. Si creemos en nuestras capacidades, el mismo efecto puede lograrse al acceder al efecto placebo interno. Primera parte. Información. 1. ¿Es posible? Dispensa inicia con historias reales sobre personas que han sanado o enfermado según sus creencias y pensamientos. Presenta casos impactantes, como el de un hombre que falleció después de ser erróneamente diagnosticado con cáncer, y el de una mujer con depresión crónica que mejoró solo creyendo en un placebo. A través de estos ejemplos, Dispensa cuestiona cuánto influyen los pensamientos en el cuerpo, mostrando que la mente tiene un impacto directo y medible en nuestra fisiología y que el poder de sanación es real y está dentro de cada persona. 2. Breve historia sobre el placebo. Este capítulo explora el desarrollo histórico de la medicina placebo y su aceptación científica. Dispensa describe cómo, desde el siglo XVIII, médicos usaban placebos para curar a sus pacientes y analiza los estudios que revelan cómo el cerebro puede liberar sustancias químicas equivalentes a un medicamento, solo con la sugestión de recibirlo. Aquí se destaca que el efecto placebo se convierte en una forma de entender cómo la mente consciente e inconsciente puede alterar la biología humana, dándole a los pensamientos un rol fundamental en la sanación. 3. El efecto placebo en el cerebro. Dispensa explica cómo los pensamientos generan cambios en el cerebro, activando o desactivando neuronas, lo que lleva a modificar las redes neuronales. Describe la neuroplasticidad,
que es la capacidad del cerebro de reorganizarse y adaptarse. Según él, cuando creemos que algo externo nos sanará, el cerebro produce neurotransmisores y hormonas alineados con ese pensamiento, como si fuera una medicina. Esto establece la idea de que los pensamientos realmente tienen el poder de curar. 4. El efecto placebo en el cuerpo. El autor profundiza en cómo los pensamientos también afectan los sistemas del cuerpo. Explica que la activación de los genes está influenciada por las emociones y que se pueden activar genes específicos para sanar. Dispensa relata casos de experimentos donde el cuerpo respondió de forma poderosa cuando se le hizo creer que estaba recibiendo una cura efectiva, incluso cuando no era así, dando ejemplos específicos del cambio celular que ocurre. 5. Cómo los pensamientos cambian el cerebro y el cuerpo. Este capítulo explora cómo podemos crear cambios internos simplemente usando la imaginación y el repaso mental, generando emociones positivas. Dispensa presenta ejercicios mentales para entrenar al cerebro a anticipar un futuro mejor y sugiere que al visualizar resultados positivos, como un cuerpo sano, el cerebro responde como si realmente estuviera ocurriendo, produciendo los mismos efectos químicos que si se viviera en la realidad. 6. La sugestionabilidad. Dispensa aquí habla de la importancia de ser sugestionable para lograr cambios profundos en la mente subconsciente, donde se encuentran nuestras creencias arraigadas. Analiza cómo la meditación y la hipnosis pueden llevar a un estado en el que es más fácil aceptar nuevas creencias, reemplazando las limitantes. Al estar en un estado sugestionable, las personas pueden adoptar pensamientos y creencias nuevas que impacten su salud y bienestar de manera duradera. 7. Actitudes, creencias y percepciones. Este capítulo enfatiza cómo nuestras creencias forman una especie de programación que crea una realidad específica. Dispensa profundiza en la importancia de combinar una intención clara con emociones positivas. Explica que al condicionar nuestro cuerpo a experimentar una emoción elevada, se crean nuevas conexiones neuronales y genéticas, lo que finalmente condiciona al cuerpo a alinearse con una nueva identidad y realidad deseada. 8. La mente cuántica. Dispensa introduce conceptos de física cuántica para explicar cómo todas las posibilidades existen en el presente y que al observar un estado específico, ayudamos a que se materialice. Aquí presenta el principio de observar nuestro futuro deseado, lo cual activa cambios fisiológicos como si ese estado futuro ya existiera. Esto conecta la teoría de los pensamientos y creencias con la ciencia cuántica, ampliando la noción de lo que es posible. 9. 3 historias de transformación personal. En este capítulo, Dispensa comparte historias de 3 personas que asistieron a sus talleres y experimentaron sanaciones asombrosas. Relata los casos de Laurie, Candace y Joan, quienes enfrentaron enfermedades graves y lograron sanarse a sí mismas aplicando los principios del libro. Cada caso demuestra cómo la mente y la meditación pueden tener un impacto directo y concreto en el cuerpo. 10. Información para la transformación. Este capítulo final de la primera parte resume cómo el placebo somos nosotros mismos cuando adoptamos creencias de cambio profundo. Dispensa propone aquí que el poder de sanarse se encuentra dentro de cada uno de nosotros y que al entender cómo los pensamientos y emociones interactúan con el cuerpo, podemos usar ese conocimiento para transformar la salud. Segunda parte. Transformación. 11. Preparativos para la meditación. En esta sección, Dispensa ofrece guías prácticas para meditar y dar inicio al proceso de sanación mental y física. Sugiere técnicas para relajar la mente, entrar en un estado sugestionable y construir imágenes mentales detalladas de una salud perfecta o de un futuro deseado. La preparación implica adoptar una mentalidad clara y enfocada, además de practicar la paciencia y el compromiso. 12. Meditación para cambiar las creencias y percepciones. Este capítulo detalla la práctica meditativa como método de transformación. Dispensa instruye al lector para que combine una intención clara con emociones positivas, visualizando una nueva realidad como si ya fuera cierta. La meditación busca cambiar el yo interior, afectando así el yo exterior, y es el método central para desprogramar viejas creencias y establecer nuevos patrones mentales que promuevan la salud. Conclusión y reflexión final. En el cierre, Dispensa anima a los lectores a hacer su propio placebo, a utilizar las herramientas mentales y científicas del libro para cambiar su vida. La conclusión resume que somos capaces de crear una realidad saludable y próspera si logramos alinear nuestros pensamientos, emociones y creencias.
Hola a todos. Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy les traigo un resumen detallado del libro Influencia, Ciencia y Práctica de Robert Cialdini. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tomas ciertas decisiones o por qué en ocasiones es tan difícil decir no? En su libro Influencia, Ciencia y Práctica, Robert Cialdini, un reconocido psicólogo social, nos lleva a un fascinante viaje por los principios fundamentales que influyen en nuestro comportamiento y nos muestran cómo somos persuadidos a diario sin darnos cuenta. Basado en años de investigación científica y experiencias personales, Cialdini desglosa 6 poderosos principios de influencia que todos enfrentamos en nuestras vidas, desde las decisiones de compra hasta cómo somos convencidos en situaciones cotidianas. Prepárate para descubrir las claves de la persuasión y cómo estos mecanismos pueden ser usados tanto para ayudarnos como para manipularnos. Capítulo 1. Armas de influencia. Concepto de clic, BZZZ. Cialdini explica cómo tanto los animales como los humanos responden de manera automática a ciertos estímulos, activando respuestas predeterminadas sin análisis consciente. Utiliza el ejemplo de las pavas que cuidan a sus crías solo si escuchan su piar, y cómo esto se puede aplicar a la conducta humana. Ejemplo de joyería. Una anécdota de una tienda de joyería en Arizona muestra cómo las personas reaccionan irracionalmente a los precios altos. Una empleada subió por error el precio de unas joyas, y estas se vendieron rápidamente porque los clientes asociaron automáticamente caro con bueno. Conclusión. Los seres humanos usamos estereotipos o atajos mentales para tomar decisiones, y los vendedores o manipuladores saben cómo activar estos mecanismos. Este capítulo introduce la idea de que la influencia puede desencadenarse de manera automática. Capítulo 2. La regla de la reciprocidad. Descripción del principio. Este principio sostiene que, cuando alguien nos da algo, sentimos una fuerte obligación de devolver el favor. Esta norma social está profundamente arraigada en todas las culturas y es un elemento clave en las relaciones humanas. Ejemplo clásico. El autor menciona un experimento en el que un profesor envía tarjetas navideñas a personas desconocidas, y muchas de ellas responden a su gesto, a pesar de no conocerlo. Concesiones recíprocas. Además de devolver favores, las personas tienden a hacer concesiones mutuas. Un ejemplo claro es la técnica de rechazo y retirada, en la que una persona primero pide algo grande, sabiendo que será rechazado, para luego pedir algo más pequeño, lo que realmente quiere. Al hacer esto, el receptor siente la obligación de aceptar la segunda petición como una concesión. Ejemplo en ventas. Los vendedores suelen usar esta técnica ofreciendo un producto caro primero, para luego ofrecer uno más barato, haciendo que el segundo parezca más razonable. Capítulo 3. Compromiso y coherencia. Compromiso inicial. Una vez que las personas han tomado una decisión o han hecho una afirmación, sienten la presión de ser coherentes con ello. Esta tendencia está ligada al deseo de parecer consistentes ante los demás y ante nosotros mismos. Experimento de Friedman y Fraser. En este experimento, las personas accedieron a colocar un pequeño cartel en su jardín que decía conduzca con cuidado, y más tarde, cuando se les pidió que colocaran un cartel mucho más grande, aceptaron en mayor medida que aquellas que no habían hecho el compromiso inicial. Técnica del pie en la puerta. Esta técnica se basa en pedir algo pequeño inicialmente para obtener un compromiso, y luego pedir algo más grande. El compromiso pequeño crea un sentido de coherencia, que lleva a las personas a cumplir con solicitudes mayores. Ejemplo en sectas o grupos. Los líderes de sectas o grupos de alta presión usan esta técnica para atrapar a las personas, pidiendo inicialmente algo pequeño, como asistir a una reunión, y luego ir incrementando el nivel de compromiso de los miembros. Capítulo 4. Sanción social. Descripción del principio. Las personas tienden a hacer lo que ven que los demás hacen. Este comportamiento es especialmente evidente en situaciones de incertidumbre, donde seguimos el ejemplo de otros como una forma de guía. Ejemplo en suicidios. Cialdini menciona estudios que muestran cómo, después de un suicidio reportado en los medios de comunicación, aumenta la tasa de suicidios y accidentes fatales, un fenómeno llamado efecto Werther. Prueba social en ventas. Los publicistas y vendedores usan la sanción social para influir en las decisiones de compra. Un ejemplo es el uso de testimonios y reseñas,
donde se nos muestra que otras personas como tú ya han comprado o apoyado un producto. Peligros del principio. Cuando la prueba social se manipula, las personas pueden ser llevadas a tomar decisiones irracionales. Ejemplo, manifestaciones multitudinarias o la tendencia a seguir modas sin analizar su conveniencia. Capítulo 5. Simpatía. Descripción del principio. Las personas son más propensas a decir sí a quienes les agradan. La simpatía puede estar basada en la atracción física, la semejanza, los elogios y el contacto frecuente. Atractivo físico. Las personas atractivas tienen más probabilidades de persuadir a los demás, ya que a menudo se les atribuyen cualidades como la bondad o la competencia. Semejanza. Nos sentimos más inclinados a hacer favores a personas que se parecen a nosotros o que comparten intereses comunes. Los vendedores suelen usar esta táctica, buscando similitudes con sus clientes para generar simpatía. Ejemplos en marketing. Celebridades y figuras públicas que son agradables o atractivas suelen ser usadas en campañas publicitarias para crear un vínculo emocional positivo con los consumidores. Capítulo 6. Autoridad. Descripción del principio. Las personas tienden a obedecer a figuras de autoridad, ya sea por su título, uniforme o estatus. La percepción de autoridad es suficiente para influir en nuestras decisiones, sin cuestionar el contenido de las órdenes. Experimento de Milgram. En este famoso experimento, se demostró cómo la gente estaba dispuesta a infligir dolor a otros bajo las órdenes de una figura de autoridad. Títulos y símbolos de autoridad. Cialdini menciona cómo títulos como doctor o profesor pueden hacer que las personas tomen decisiones basadas en la percepción de autoridad en lugar de en la lógica. Ejemplo en publicidad. Las figuras con títulos o vestimenta profesional, como médicos en anuncios de medicamentos, son efectivos para generar confianza y persuadir al público. Capítulo 7. Escasez. Descripción del principio. Las personas valoran más aquello que perciben como limitado o escaso. El miedo a perder una oportunidad impulsa a tomar decisiones rápidamente. Ejemplo en el comercio. Ofertas por tiempo limitado o ediciones exclusivas son tácticas que explotan el principio de escasez, generando una sensación de urgencia. Reactancia psicológica. Cuando algo se percibe como restringido o prohibido, se incrementa su atractivo. Esto se puede ver en situaciones de censura, donde la prohibición de ciertos libros o películas los hace más deseados. Conclusión y reflexión final. En conclusión, influencia, ciencia y práctica nos revela como 6 principios clave: reciprocidad, compromiso, sanción social, simpatía, autoridad y escasez. Moldean nuestras decisiones y nos hacen vulnerables a la persuasión. A lo largo del libro, Cialdini nos muestra que entender estos mecanismos no solo nos permite identificar cuando están siendo utilizados en nuestra contra, sino también cómo podemos aplicarlos de manera ética en nuestras propias interacciones. Reflexionar sobre la influencia es crucial en un mundo donde estamos constantemente expuestos a manipulaciones sutiles. Ser conscientes de estos principios nos brinda la oportunidad de tomar decisiones más informadas y resistir las influencias no deseadas, manteniendo el control sobre nuestras propias elecciones. Hola a todos. Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy les traigo un resumen detallado del libro Deja de ser tú de Joe Dispenza. Joe Dispenza comienza el libro explicando que los pensamientos y emociones que mantenemos en el tiempo moldean nuestra vida. Estos patrones repetitivos crean realidades que reflejan nuestros hábitos mentales, lo que nos limita a vivir siempre las mismas experiencias. La solución, según Dispenza, es aprender a cambiar estos patrones para crear una vida diferente. Aquí introduce la premisa de que la mente crea la realidad, un principio basado en descubrimientos de la neurociencia y la física cuántica. Parte 1. La ciencia de tu ser. Capítulo 1. Tu yo cuántico. Este capítulo introduce el concepto de la física cuántica, que propone que el mundo no está hecho de materia sólida, sino de energía. Dispenza expone que nuestros pensamientos, siendo una forma de energía, tienen el poder de influir en la materia. Aquí explica el efecto observador en la física cuántica, que sostiene que las partículas se comportan de acuerdo con las expectativas del observador.
Esto sugiere que, al enfocarnos en una realidad deseada, podemos colapsar todas las posibilidades cuánticas y manifestar esa realidad en el mundo físico. Capítulo 2. Ve más allá del entorno. Dispensa nos enseña que nuestros pensamientos no solo están moldeados por nuestras circunstancias, sino que también crean esas circunstancias. Muchas personas viven en piloto automático, reaccionando constantemente a su entorno. Para crear una nueva realidad, debemos aprender a superar la influencia del mundo externo y empezar a generar pensamientos que no dependan de lo que sucede a nuestro alrededor. Aquí propone que, para cambiar nuestra vida, necesitamos transformar nuestra mentalidad. Capítulo 3. Ve más allá del cuerpo. En este capítulo, Dispensa profundiza en cómo las emociones están ligadas a las respuestas fisiológicas del cuerpo. Cuando vivimos constantemente en estados de estrés, miedo o ansiedad, nuestro cuerpo se habitúa a estas emociones. Como resultado, nos volvemos dependientes de ellas, lo que dificulta el cambio. Para ir más allá del cuerpo, necesitamos liberarnos de esas emociones memorizadas y reprogramar nuestra mente para crear nuevas respuestas corporales más saludables. Capítulo 4. Ve más allá del tiempo. Aquí se introduce el concepto de que muchas personas viven ya sea atrapadas en recuerdos del pasado o anticipando el futuro, lo que impide que experimenten plenamente el presente. Dispensa argumenta que, al vivir en el presente, podemos influir en nuestro futuro porque nuestras decisiones y pensamientos ya no están condicionados por lo que sucedió o lo que tememos que suceda. Es clave aprender a vivir en el aquí y ahora para acceder al campo cuántico de posibilidades. Capítulo 5. Supervivencia frente a creación. Dispensa explica la diferencia entre vivir en un estado de supervivencia y vivir en un estado de creación. El primero es cuando nuestras decisiones están motivadas por la lucha o el estrés, lo que nos mantiene atrapados en patrones repetitivos. En cambio, el estado de creación ocurre cuando estamos libres de esos impulsos de supervivencia y comenzamos a generar nuevas experiencias al enfocar nuestra energía en lo que queremos crear en lugar de en lo que tememos. Parte 2. Tu cerebro y la meditación. Capítulo 6. Los tres cerebros, de pensar, actuar y hacer. Dispensa divide el cerebro en tres partes: el cerebro primitivo, el cerebro emocional, sistema límbico, y el cerebro pensante, neocórtex. Cada uno juega un rol en cómo procesamos nuestras experiencias. A través de la repetición, podemos pasar de solo pensar en cambiar a realmente actuar y finalmente ser ese cambio. Dispensa explica cómo nuestras neuronas crean circuitos que refuerzan patrones de comportamiento, y cómo, mediante la neuroplasticidad, podemos reconfigurar esos circuitos para crear nuevos hábitos mentales. Capítulo 7. El vacío. Este capítulo habla de la importancia de soltar las emociones negativas y los patrones antiguos para permitir la entrada de nuevas experiencias. El vacío es ese estado en el que ya no estamos aferrados a lo viejo, pero aún no hemos creado lo nuevo. Dispensa nos invita a abrazar este vacío, ya que es el espacio donde ocurre la transformación. Aquí es cuando nos desconectamos de nuestro pasado y nos preparamos para crear una nueva realidad. Capítulo 8. La meditación, la desmitificación de lo místico y las ondas de tu futuro. Dispensa detalla el proceso de la meditación como una herramienta para acceder al subconsciente y reprogramarlo. La meditación es una manera de ir más allá de la mente analítica y entrar en un estado donde podemos cambiar nuestros patrones mentales más profundos. Dispensa también habla de las diferentes ondas cerebrales, beta, alfa, zeta, delta, y cómo cada una de ellas juega un papel en el estado mental que necesitamos para crear cambios duraderos. Parte 3. Avanza hacia tu nuevo destino. Capítulo 9. El proceso meditativo, introducción y preparación. Este capítulo es una introducción a las prácticas de meditación que Dispensa propone para ayudar a los lectores a transformar su mente y su vida. Aquí detalla los pasos que seguirán en las semanas siguientes, preparando tanto la mente como el cuerpo para el cambio. Capítulo 10. Abre la puerta a tu estado creativo, primera semana. En la primera semana, Dispensa nos enseña el primer paso del proceso de meditación, la inducción. Este paso consiste en relajar el cuerpo y la mente, liberándolos de distracciones externas y preparando el terreno para la creación de una nueva realidad.
Se trata de entrar en un estado profundo de concentración y conexión con el campo cuántico. Capítulo 11. Deja de ser el mismo de siempre, segunda semana. En la segunda semana, Dispensa introduce el paso de reconocer, que implica identificar los pensamientos y emociones negativas que nos mantienen atados a nuestra versión antigua de nosotros mismos. Luego nos enseña a admitir y declarar estos patrones para poder comenzar a desmantelarlos conscientemente. Capítulo 12. Desmantela el recuerdo de tu antiguo yo, tercera semana. Durante la tercera semana, el enfoque está en observar y recordar. Aquí es donde desarmamos los recuerdos del yo antiguo que han creado las emociones negativas. El objetivo es redirigir la atención hacia nuevas realidades y hacia un yo renovado. Capítulo 13. Crea una mente nueva para tu nuevo futuro, cuarta semana. En la cuarta semana, se trata de crear y repasar. Dispensa enseña cómo usar la visualización para imaginar la nueva versión de ti mismo que deseas ser y cómo reforzar esos pensamientos y emociones para que se vuelvan hábitos. Capítulo 14. Demuéstralo y sé transparente. Vive tu nueva realidad. En este capítulo final, Dispensa nos insta a actuar de manera coherente con nuestra nueva identidad. Vivir en alineación con nuestra mente renovada nos permitirá demostrar el cambio y atraer experiencias que reflejen nuestra nueva realidad. Conclusión y reflexión final. Joe Dispensa nos propone que cambiemos nuestra mentalidad para poder cambiar nuestra vida. A través de la meditación, el control consciente de los pensamientos y emociones, y la reprogramación mental, podemos acceder a un campo de posibilidades infinitas y crear una vida que refleje nuestro verdadero potencial. Hola a todos. Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy les traigo un resumen detallado del libro Ciencia de las Emociones de Federico Froust Campello. El autor comienza comparando las emociones con la magia. Ambas son experiencias que parecen inescapables y fascinantes. Sin embargo, detrás de la magia de las emociones también hay trucos, y es aquí donde la ciencia entra en juego. La ciencia ha avanzado hasta tal punto que ahora es capaz de explicar las emociones, lo que nos permite no solo entenderlas, sino también manejarlas de manera más eficaz. El autor destaca que conocer el funcionamiento de las emociones no nos despoja de la belleza de sentir, sino que nos brinda una nueva magia, el control y la responsabilidad sobre nosotros mismos y nuestras relaciones. Federico Froust Campello promete una exploración divertida y enriquecedora que cambiará nuestra forma de relacionarnos con nuestras emociones. Capítulo 1. Emociones Inc. Este capítulo comienza con una revisión histórica de cómo las emociones fueron tratadas por la ciencia. Durante principios del siglo XX, las emociones eran consideradas irrelevantes para los científicos del comportamiento, centrados en el conductismo, que estudiaba el comportamiento humano solo a través de estímulos y respuestas observables, excluyendo cualquier consideración emocional. Froust Campello nos habla de Iván Pavlov y su experimento con perros, que dio origen al concepto de reflejo condicionado. Luego, el conductista John B. Watson experimentó con el infame Albertito, condicionando a un niño a temer a una rata blanca asociándola con un fuerte ruido, lo que abrió las puertas al estudio del condicionamiento emocional. El capítulo también discute cómo nuestras emociones son moldeadas no solo por experiencias directas, sino también por lo que aprendemos a través de la exposición repetida a estímulos. Esto lleva al debate sobre naturaleza vs. crianza, donde Watson sostenía que todo comportamiento, incluyendo nuestras emociones, podía ser aprendido. Aunque más tarde la ciencia reconoció que no todo se aprende, y que algunas emociones básicas como el miedo, la ira y el amor son innatas. Capítulo 2. El cerebro emocional. El autor nos lleva a una exploración del cerebro como el órgano emocional por excelencia. Este capítulo se enfoca en cómo los circuitos neuronales controlan nuestras emociones. Se introduce el concepto de plasticidad neuronal, la capacidad del cerebro para reorganizarse a medida que aprendemos y experimentamos nuevas emociones. Uno de los casos más ilustrativos es el del neurocientífico Eric Kandel, quien demostró que las conexiones neuronales cambian de forma y se fortalecen cada vez que aprendemos algo nuevo o vivimos una experiencia emocional intensa. El capítulo también aborda cómo las emociones activan ciertas áreas del cerebro, como la amígdala, que es crucial para las respuestas emocionales instintivas como el miedo. Las emociones están íntimamente relacionadas con nuestros pensamientos,
lo que pensamos puede activar respuestas emocionales intensas, y esto se vuelve evidente en trastornos como las fobias y la ansiedad. Además, se introduce la importancia de la corteza prefrontal en la regulación emocional, destacando cómo este área del cerebro nos ayuda a reevaluar y moderar nuestras reacciones emocionales, contribuyendo a que nuestras respuestas no sean simplemente automáticas, sino reflexivas. Capítulo 3. Evolución emocional. Aquí se exploran las raíces evolutivas de nuestras emociones. Antes de ser los humanos que somos hoy, las emociones ya existían en nuestros ancestros y jugaban un papel fundamental en la supervivencia. El autor describe cómo emociones como la gratitud y la confianza evolucionaron en un contexto social para fortalecer los vínculos de cooperación entre individuos. Este capítulo también introduce la idea de que algunas emociones, aunque parezcan modernas, están profundamente arraigadas en nuestro pasado evolutivo. A lo largo de la evolución, las emociones ayudaron a los seres humanos a adaptarse a su entorno, fortaleciendo lazos sociales y permitiendo la cohesión en grupos. El autor explica cómo la amistad, la empatía y la compasión fueron seleccionadas porque contribuyeron al éxito reproductivo y la supervivencia. Capítulo 4. La química emocional. En este capítulo, el autor se sumerge en la bioquímica detrás de las emociones. Explica cómo las hormonas y neurotransmisores, como la dopamina, la serotonina y el cortisol, influyen en nuestras emociones diarias. La dopamina, por ejemplo, está asociada tanto al placer como al incentivo, juega un papel crucial en el sistema de recompensa del cerebro, explicando por qué sentimos satisfacción al lograr una meta o al anticipar una recompensa. El capítulo también aborda cómo el estrés afecta nuestras emociones, describiendo cómo el cortisol, conocido como la hormona del estrés, puede tener efectos negativos si se libera en exceso durante periodos prolongados. Además, se trata la conexión entre las emociones y el cuerpo, mostrando cómo el alivio, el placer y el enamoramiento no solo son experiencias emocionales, sino también químicas. Un aspecto interesante que el autor destaca es cómo podemos influir en nuestras propias emociones al cambiar nuestro comportamiento y entorno, modificando así la química de nuestro cerebro para promover emociones más saludables. Capítulo 5. Emociones y sociedad. Este capítulo examina cómo las emociones influyen en las interacciones sociales y en la formación de las estructuras sociales. El autor analiza cómo el dolor emocional, como la tristeza o la sensación de injusticia, tiene un impacto profundo en nuestras relaciones con los demás. También se exploran las emociones colectivas, como la felicidad y la autoestima, y cómo éstas son influidas por la cultura y las normas sociales. Se destacan conceptos como el dolor emocional y el sentido de justicia, mostrando que estas emociones tienen raíces científicas. Se discute el papel de las emociones en la cohesión social, cómo nos ayudan a establecer normas y a comprender lo que es justo o injusto en un grupo. Además, se explora la felicidad desde una perspectiva científica. ¿Es algo que podemos alcanzar de manera sostenible? El autor explica que las emociones positivas y negativas tienen un equilibrio biológico, y que la búsqueda de la felicidad también está influenciada por factores internos y sociales. Capítulo 6. Emociones desde la infancia. Este capítulo se centra en el desarrollo emocional desde la infancia. Frost Campello explica cómo nuestras primeras experiencias emocionales, desde el afecto maternal hasta las primeras interacciones sociales, moldean nuestras respuestas emocionales futuras. Se aborda cómo las emociones se desarrollan a medida que crecemos, destacando la importancia del apego y del entorno en el que crecemos. El autor también hace hincapié en cómo las emociones básicas, como el cariño y el orgullo, juegan un papel crucial en la formación de la autoestima y en la construcción de una identidad emocional saludable. Estas primeras emociones son los cimientos sobre los que se desarrollarán nuestras emociones adultas más complejas. Conclusión y reflexión final. El autor concluye resaltando la importancia de comprender las emociones desde una perspectiva científica. Este conocimiento nos da el poder de influir en nuestras emociones, mejorar nuestras relaciones y tomar decisiones más conscientes sobre cómo vivimos nuestras vidas. El libro invita a reflexionar sobre nuestras emociones, verlas no como algo incontrolable, sino como una parte integral de nuestro ser que puede ser manejada y entendida. Hola a todos. Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy les traigo un resumen detallado del libro Las trampas del deseo de Jan Ariely.
Se estudia la irracionalidad humana a través de la economía conductual. Sus investigaciones revelan cómo tomamos decisiones ilógicas pero predecibles en situaciones cotidianas. Ariely, un accidente que le causó quemaduras, que lo llevó a reflexionar sobre el comportamiento humano, sentando las bases para su trabajo en la irracionalidad predecible. Capítulo 1. La verdad de la relatividad. Ariely muestra cómo nuestras decisiones se basan en comparaciones relativas, no en valores absolutos. Usamos puntos de referencia en función de las opciones disponibles. Experimento del horno tostador. Ariely demuestra cómo las personas eligen entre productos comparándolos con otros similares, optando a menudo por la opción que parece superior dentro de un contexto relativo. Implicación: la relatividad impulsa muchas decisiones de consumo. Los anunciantes suelen utilizar estrategias de comparación para influir en nuestras elecciones. Capítulo 2. La falacia de la oferta y la demanda. Aquí, Ariely expone cómo la oferta y la demanda no son fuerzas naturales, sino construcciones influenciadas por anclajes iniciales que moldean nuestras expectativas. Experimento de los anclajes. Los estudiantes hacen ofertas por productos después de anclarse en los últimos dígitos de su número de seguridad social, revelando cómo factores arbitrarios pueden influir en nuestra percepción del valor. Implicación: las preferencias y valores no son intrínsecos, sino que son moldeados por nuestras primeras experiencias y expectativas. Capítulo 3. El costo del costo cero. La palabra gratis nos hace perder la racionalidad. Optamos por productos gratuitos aunque haya alternativas superiores con bajo costo. Experimento del chocolate. Al comparar chocolates caros y baratos, la opción gratis atrae más, incluso si la alternativa paga ofrece más valor. Implicación: el poder de lo gratuito afecta tanto nuestras compras como nuestras decisiones sobre el tiempo y el esfuerzo. Capítulo 4. El costo de las normas sociales. Ariely distingue entre las normas sociales, altruistas y basadas en la comunidad, y las normas de mercado, transacciones económicas. Mezclar ambos puede ser contraproducente. Experimento sobre la ayuda. La disposición de las personas a ayudar cambia drásticamente si se les ofrece una pequeña recompensa monetaria en lugar de apelar a las normas sociales. Implicación: las empresas deben equilibrar adecuadamente estas normas para no alienar a los clientes. Por ejemplo, las campañas que apelan a la responsabilidad social funcionan mejor que las ofertas monetarias directas. Capítulo 5. La influencia de la excitación. Este capítulo revela cómo nuestras decisiones cambian en estados de alta excitación emocional o física. Experimento sobre el deseo sexual. Participantes en estados de excitación sexual toman decisiones de riesgo o menos éticas, lo que demuestra la influencia de nuestras emociones en el juicio. Implicación: ser conscientes de cómo la excitación altera nuestra toma de decisiones puede ayudarnos a evitar errores importantes, especialmente en situaciones de alta presión emocional. Capítulo 6. La desidia y el autocontrol. La procrastinación y la falta de autocontrol son temas centrales aquí. Sabemos lo que es bueno para nosotros a largo plazo, pero nos resulta difícil actuar en consecuencia. Experimento del ahorro. A pesar de que los estudiantes dicen querer ahorrar, posponen la acción debido a la falta de autocontrol. Implicación: Ariely sugiere el uso de compromisos predefinidos, como cuentas de ahorro automáticas, para contrarrestar la procrastinación y mejorar el autocontrol. Capítulo 7. El alto precio de la propiedad. El efecto de dotación describe cómo sobrevaloramos nuestras posesiones simplemente porque son nuestras. Experimento con las entradas de baloncesto. Los fans que obtuvieron entradas valúan mucho más sus entradas que aquellos que no las tienen, mostrando cómo la propiedad distorsiona nuestra percepción del valor. Implicación: este sesgo influye en nuestras decisiones de compra y venta. Es importante reconocerlo para tomar decisiones más objetivas. Capítulo 8. Manteniendo las puertas abiertas. La aversión a perder oportunidades puede llevarnos a tomar decisiones que no son óptimas. Nos sentimos obligados a mantener abiertas tantas opciones como sea posible, incluso cuando hacerlo no tiene sentido. Experimento de las puertas. Los participantes,
En un juego en el que podían eliminar puertas sin penalización, continuaron dejando puertas abiertas, mostrando cómo tememos cerrar opciones incluso cuando no son útiles. Implicación. Deberíamos aprender a enfocarnos en las opciones que realmente importan, en lugar de dispersar nuestra atención y recursos en oportunidades irrelevantes. Capítulo 9. La efectividad de las expectativas. Nuestras expectativas tienen un efecto poderoso en cómo percibimos los resultados, tanto físicos como emocionales. Experimento del placebo. En experimentos donde se daban placebos a los participantes, aquellos que creían que el tratamiento era efectivo reportaban mayores mejoras que los que no lo creían. Implicación. Las expectativas pueden influir en nuestras experiencias, desde el disfrute de un producto hasta la eficacia de un tratamiento médico. Este sesgo es explotado en marketing y ventas. Capítulo 10. El poder del precio. Las personas tienden a asociar el precio con la calidad, y este sesgo afecta nuestras decisiones de compra. Experimento del vino caro. Al probar vinos con etiquetas de precios altos, los participantes reportaron mayor disfrute, independientemente del sabor real. Implicación. El precio puede cambiar nuestra percepción de la calidad y el valor, lo cual es clave para entender las decisiones del consumidor. Capítulo 11. La búsqueda del conformismo. El deseo de pertenecer y ser aceptado por los demás influye fuertemente en nuestras decisiones, a menudo llevándonos a hacer elecciones que no haríamos si actuáramos de forma individual. Experimento de las respuestas grupales. En un entorno grupal, las personas tienden a conformarse con las respuestas de los demás, incluso si saben que son incorrectas. Implicación. Las dinámicas grupales y la presión social son fuerzas poderosas que pueden llevarnos a comportarnos de manera irracional. Capítulo 12. Las emociones y la toma de decisiones. Las emociones negativas como el miedo o la tristeza pueden nublar nuestro juicio, llevándonos a decisiones impulsivas. Experimento de la tristeza inducida. Cuando los participantes se sentían tristes, estaban más dispuestos a aceptar ofertas desfavorables. Implicación. Es fundamental ser conscientes del impacto de las emociones en nuestras decisiones y aprender a posponer decisiones importantes hasta que estemos en un estado emocional más estable. Capítulo 13. La irracionalidad sistemática. Este capítulo concluye con una recapitulación de cómo la irracionalidad humana no es aleatoria, sino sistemática y predecible. Experimento general. A lo largo del libro, Eri muestra que nuestras decisiones irracionales siguen patrones consistentes que pueden ser estudiados y comprendidos. Implicación. Reconocer estos patrones nos permite mejorar nuestras decisiones diarias. Comprender la irracionalidad humana puede llevar a políticas y estrategias más efectivas en áreas como la economía, la salud y la educación. Conclusión y reflexión final. Como nuestras decisiones están moldeadas por factores ocultos que no solemos reconocer. Anima a los espectadores a cuestionar sus propias decisiones cotidianas y a reflexionar sobre cómo evitar caer en las trampas del deseo. Hola a todos. Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy les traigo un resumen detallado del libro Inteligencia Social de Daniel Goleman. En este libro, Goleman nos guía a través de las intrincadas conexiones entre nuestras relaciones sociales y el cerebro humano, revelando cómo nuestras interacciones diarias tienen un impacto profundo en nuestra mente, emociones, e incluso en nuestra salud física. A lo largo de esta obra, descubriremos cómo la inteligencia social no solo es esencial para nuestras relaciones personales, sino también para el éxito en el ámbito profesional y para el bienestar colectivo de la sociedad. Así que, si estás listo para entender cómo funcionamos como seres inherentemente sociales y cómo podemos mejorar nuestras conexiones con los demás, quédate con nosotros mientras desglosamos cada una de las partes de este influyente libro. Parte 1. Programados para conectar. Capítulo 1. Neuronas de la relación. Goleman introduce la idea de que nuestros cerebros están diseñados para la conexión social. Habla sobre las neuronas espejo y cómo éstas nos permiten sentir y reflejar las emociones de otros. Esto nos convierte en seres inherentemente sociales. Capítulo 2. Las emociones sociales. Explora cómo las emociones sociales, como la empatía, la vergüenza, la culpa y el orgullo, son fundamentales para la vida en sociedad.
Estas emociones nos guían en nuestras interacciones con los demás, ayudándonos a mantener relaciones saludables. Capítulo 3. Una conversación neuronal. Goleman explica cómo nuestras mentes se conectan durante una conversación, sincronizando nuestras emociones y pensamientos. Esto es crucial para la comprensión mutua y la creación de lazos emocionales. Parte 2. El espectro de la sociabilidad. Capítulo 4. Afinidades. Discute cómo las afinidades naturales que sentimos hacia ciertas personas están basadas en nuestra biología y experiencias previas. Estas afinidades pueden influir en la formación de nuestras relaciones más cercanas. Capítulo 5. El circuito del cuidado. Explora cómo nuestras relaciones con familiares y amigos cercanos activan circuitos específicos en el cerebro que fomentan el cuidado y la protección mutua. Capítulo 6. Cautivados. Este capítulo trata sobre cómo nos sentimos atraídos y cautivados por ciertas personas, y cómo esta atracción puede influir en nuestras decisiones y comportamientos. Parte 3. Comportamiento y plasticidad. Capítulo 7. Moldeados por la experiencia. Goleman aborda cómo nuestras experiencias sociales tempranas moldean nuestras habilidades sociales y cómo éstas pueden ser modificadas con el tiempo mediante nuevas experiencias. Capítulo 8. Cambiando el cerebro social. Se enfoca en la plasticidad del cerebro y cómo las interacciones sociales repetidas pueden modificar las conexiones neuronales, mejorando o deteriorando nuestras habilidades sociales. Capítulo 9. Traumas y cicatrices. Este capítulo profundiza en cómo las experiencias traumáticas pueden dejar cicatrices en nuestro cerebro que afectan negativamente nuestras interacciones sociales futuras. Parte 4. La anatomía de la malicia. Capítulo 10. Predadores sociales. Explora cómo algunas personas pueden manipular las interacciones sociales para su propio beneficio, mostrando comportamientos que son dañinos para los demás. Capítulo 11. El costo de la desconexión. Goleman discute los efectos negativos de la desconexión social, tanto a nivel personal como social, y cómo la falta de conexión puede conducir a problemas de salud mental y física. Capítulo 12. Fríos y calculadores. Este capítulo analiza a las personas que, por diversas razones, carecen de empatía y actúan de manera fría y calculadora, dañando las relaciones a su alrededor. Parte 5. El poder de las relaciones. Capítulo 13. La naturaleza de la reciprocidad. Goleman examina cómo la reciprocidad es una base fundamental para las relaciones saludables y cómo la falta de reciprocidad puede erosionar las conexiones sociales. Capítulo 14. Impacto social en la salud. Este capítulo explora la conexión entre la calidad de nuestras relaciones y nuestra salud física, mostrando que las relaciones positivas pueden mejorar la salud, mientras que las negativas pueden ser perjudiciales. Capítulo 15. Curación mediante la conexión. Goleman muestra cómo las relaciones saludables pueden tener efectos terapéuticos, ayudando a las personas a recuperarse de enfermedades y traumas. Parte 6. Inteligencia social en acción. Capítulo 16. Liderazgo resonante. Se discuten las cualidades de los líderes que poseen alta inteligencia social y cómo estos líderes pueden inspirar y motivar a sus equipos a través de la resonancia emocional. Capítulo 17. La fuerza de los lazos débiles. Goleman explora cómo incluso las conexiones sociales más débiles pueden tener un impacto significativo en nuestras vidas, facilitando oportunidades y redes de apoyo. Capítulo 18. Educación emocional en las escuelas. Este capítulo aboga por la inclusión de programas de inteligencia emocional y social en las escuelas para ayudar a los niños a desarrollar habilidades sociales desde una edad temprana. Capítulo 19. La inteligencia social y la crianza. Se enfoca en cómo los padres pueden fomentar la inteligencia social en sus hijos, creando entornos que promuevan la empatía, la compasión y las habilidades interpersonales. Capítulo 20. El futuro de las relaciones sociales. Goleman reflexiona sobre el futuro de las relaciones humanas en un mundo cada vez más digitalizado, destacando la importancia de mantener conexiones humanas genuinas. Capítulo 21.
Cierre y reflexiones finales. Concluye el libro resumiendo la importancia de la inteligencia social y cómo puede ser cultivada para mejorar nuestras vidas personales y la sociedad en general. Conclusión y reflexión final. Al concluir este viaje a través de Inteligencia Social de Daniel Goleman, queda claro que nuestras relaciones no solo moldean nuestras emociones y comportamientos, sino que también tienen un impacto profundo en nuestra salud y bienestar general. Goleman nos muestra que, al desarrollar nuestra inteligencia social, podemos mejorar nuestras vidas y contribuir a una sociedad más conectada y empática. Reflexionando sobre lo aprendido, es evidente que debemos ser más conscientes de nuestras interacciones diarias y esforzarnos por cultivar relaciones que nutran y fortalezcan tanto a nosotros mismos como a quienes nos rodean. Al hacerlo, no solo mejoramos nuestra calidad de vida, sino que también ayudamos a construir un futuro más armonioso y colaborativo. Hola a todos. Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy les traigo un resumen detallado del libro El libro negro de las citas de Carlos Suma. Se enfoca en enseñar a los hombres cómo entender mejor a las mujeres y tener éxito en las citas y relaciones. Carlos Suma es un experto en relaciones y automejora, con una filosofía centrada en la confianza y la autenticidad. Prefacio. El escorpión y la rana. La fábula del escorpión y la rana ilustra cómo la naturaleza inherente de una persona puede influir en su comportamiento. En el contexto de las citas, esto significa que es crucial entender y aceptar las características fundamentales de las personas para tener relaciones exitosas. Capítulo 1. Comenzando, entendiendo las relaciones. Expectativas y realidades. Suma discute cómo las expectativas poco realistas pueden sabotear las relaciones. Las mujeres y los hombres tienen diferentes experiencias y socialización respecto a las relaciones. Entender estas diferencias es clave. Objetivos del libro. Los objetivos incluyen mejorar la comprensión de las mujeres, obtener más citas y alcanzar el éxito en las relaciones. El autor promete proporcionar herramientas y estrategias prácticas para lograr estos objetivos. Capítulo 2. Juego interno. Autoestima y confianza. La importancia del juego interno, que se refiere a la autoestima y la confianza en uno mismo, es fundamental. Suma ofrece técnicas para mejorar la autoestima, como la visualización positiva y el autohabla constructiva. La confianza es atractiva y esencial para interactuar con éxito con las mujeres. Mentalidad positiva. La mentalidad positiva y el enfoque en el crecimiento personal son cruciales. Suma sugiere prácticas diarias para mantener una mentalidad positiva, como la gratitud y la meditación. Capítulo 3. Juego externo. Técnicas y estrategias. El juego externo se refiere a las habilidades y técnicas prácticas para interactuar con las mujeres. Consejos sobre cómo acercarse a las mujeres de manera segura y efectiva, iniciando conversaciones y manteniendo el interés. Importancia del lenguaje corporal. Mantener una postura abierta, contacto visual y sonreír. Comunicación verbal y no verbal. Suma explica cómo la comunicación no verbal es tan importante como la verbal. Técnicas para mejorar la comunicación no verbal, como el uso de gestos y el tono de voz adecuado. Capítulo 4. La secuencia de las citas. Etapas de una cita exitosa. Preparación. Cómo vestirse adecuadamente y planificar la cita. Inicio. Cómo romper el hielo y establecer una conexión inicial. Desarrollo. Mantener la conversación interesante y auténtica. Conclusión. Cómo finalizar la cita de manera positiva y preparar el terreno para futuras citas. Manejo de situaciones difíciles. Estrategias para manejar los rechazos y situaciones incómodas durante las citas. Importancia de la resiliencia y la capacidad de aprender de las experiencias. Capítulo 5. Kino o kinestesia. El arte del contacto físico. El kino es el uso del contacto físico para construir atracción y conexión. Suma explica cuándo y cómo usar el tacto de manera apropiada, respetando los límites personales. Ejemplos prácticos de cómo iniciar y escalar el contacto físico en diferentes contextos. Capítulo 6. Principios psicológicos básicos. Entender la psicología de las mujeres.
Suma discute varios principios psicológicos que ayudan a entender mejor a las mujeres. La importancia de la empatía y la escucha activa. Cómo las emociones y los sentimientos influyen en el comportamiento y las decisiones de las mujeres. Capítulo 7. Comunicación hombre-mujer. Diferencias en la comunicación. Las diferencias clave en la comunicación entre hombres y mujeres. Consejos para mejorar la comunicación, como ser claro y directo, y evitar suposiciones. Técnicas para resolver conflictos y malentendidos de manera constructiva. Capítulo 8. Lo que las mujeres realmente quieren. Desmitificando deseos y necesidades. Suma aborda los mitos comunes sobre lo que las mujeres buscan en una relación y en un hombre. La importancia de la autenticidad y ser uno mismo. Cómo entender y satisfacer las necesidades emocionales y psicológicas de las mujeres. Capítulo 9. Citas disfuncionales y sexo. Identificar y evitar relaciones tóxicas. Señales de advertencia de relaciones disfuncionales y tóxicas. Estrategias para evitar relaciones que no sean saludables. Consejos sobre el papel del sexo en las citas y cómo abordarlo de manera saludable y respetuosa. Conclusión y reflexión final. El libro negro de las citas de Carlos Suma ofrece una guía integral para el éxito en las citas, abordando tanto la autoestima y la confianza internas como las técnicas prácticas para mejorar la comunicación y la interacción con las mujeres. Suma enfatiza la importancia de la autenticidad, el contacto físico adecuado y la comprensión de las diferencias de género. El éxito en las citas no se trata solo de aprender técnicas, sino de un continuo proceso de automejora, donde la autenticidad y la confianza son fundamentales para construir relaciones saludables y satisfactorias. Este libro es una herramienta para entender mejor las dinámicas de las relaciones humanas y desarrollarnos personalmente. Al aplicar estos conocimientos, podemos enriquecer nuestras vidas y relaciones, invitando a los lectores a profundizar en sus enseñanzas y seguir creciendo hacia relaciones más significativas y duraderas. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado este video, no olvides darle un like y suscribirte a nuestro canal. También puedes activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Déjame saber en los comentarios si tienes algún otro libro que te gustaría que resumiera en el canal. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Adiós.